Riesgo es una palabra que todo el mundo escucha cuando está comenzando a invertir, pero son muy pocas las personas capaces de entenderla de verdad. En finanzas, del riesgo se habla constantemente. Decimos que una inversión es arriesgada, que otra decisión es segura o que X producto es demasiado volátil. Pero casi nadie entiende lo que significa realmente el riesgo, y esto es un problemón enorme, porque si no entendemos este concepto y si no entendemos a qué estamos expuestos en los mercados, en lugar de tomar nuestras propias decisiones, siempre vamos a estar reaccionando a lo que ocurra alrededor. Así que hoy vamos a hacer algo distinto y vamos a construir desde cero esa comprensión real y en profundidad de lo que es el riesgo. Y como siempre hacemos todo en este canal, no lo vamos a ver de una forma superficial, sino con ejemplos prácticos, de una forma práctica que podamos empezar a aplicar desde hoy mismo. Un protocolo que podamos seguir cada vez que tomemos una decisión relacionada con el dinero. Hoy vamos a ver qué es el riesgo, por qué la mayoría de los inversores lo interpreta mal y cómo calcular nuestro perfil de riesgo y establecer unos objetivos y una estrategia acorde a él. Porque el segundo error más grave detrás de perder dinero es no entender por qué lo estás perdiendo. La mayor parte de los inversores confunde el riesgo con la volatilidad. Creen que cuando algo baja mucho o que sufre movimientos muy repentinos es un producto arriesgado y que si algo se mueve poco es una inversión mucho más segura. Hasta cierto punto puede ser una idea correcta, pero es una explicación muy superficial. El riesgo real es mucho más profundo porque, como tal, significa la posibilidad de no alcanzar nuestros objetivos. Este matiz cambia bastante la idea y la perspectiva. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a imaginar a dos personas con dos estrategias. Imaginemos a dos personas con un lapso de tiempo de 10 años. Una de esas personas invierte en bolsa y el primer año hay una crisis, vienen caídas importantes en bolsa y pierde un 20% del dinero invertido. Pero en los años posteriores va recuperando poco a poco con buenas rentabilidades. La otra persona mantiene todo su dinero en efectivo, lo mantiene en una cuenta bancaria y poco a poco con el paso de los años se lo va comiendo la inflación. Y ahora os hago una pregunta. ¿Quién ha asumido más riesgo en estos dos ejemplos? Porque la respuesta no es tan clara ni tan sencilla como parece. Aquí aparecen conceptos muy importantes como el contexto, la capacidad para soportar las pérdidas, el horizonte temporal con el que esté trabajando cada inversor y los objetivos que tenga cada inversor. Porque además no existe un único tipo de riesgo, existen muchos. Por un lado tenemos el riesgo de mercado, que es el más conocido, es la fluctuación de los precios, que suban y que bajen. Pero también tenemos el riesgo de inflación, que tu dinero pierda valor con el tiempo. Como ya vimos en otro vídeo, 10.000 euros de la actualidad compran menos cosas que 10.000 euros hace 5 años y comprarán más que 10.000 euros dentro de 5 años. Existe también el riesgo de liquidez, el no tener acceso a nuestro dinero en el momento en el que lo necesitemos. Existe el riesgo de crédito. Esto es, que alguien no te pague después de haber contraído una deuda. El riesgo de concentración, que esto sería tener todos los huevos en una misma cesta, estar muy concentrado en un solo tipo de activo o en una sola empresa, si hablamos de acciones. Y el que probablemente sea el mayor de todos, que es el riesgo emocional, el riesgo psicológico. A mi juicio, este es uno de los más infravalorados, es uno de los que más dinero y patrimonio es capaz de destruir y se basa en tomar decisiones por nuestros sentimientos, por razones emocionales. Si vivimos en un estado de miedo, de frustración o de euforia en un momento dado, de avaricia, todo esto afecta en cómo tomamos las decisiones, puede variar nuestra estrategia y podemos salir perdiendo por tomar decisiones emocionales. Pero chicos, no podemos confundir el riesgo con la incomodidad. Muchos inversores creen que están huyendo del riesgo y están huyendo de la incomodidad. Ven una caída de mercado y sienten miedo, sienten pánico, sienten que es el momento de venderlo todo. Esa caída y ese momento concreto lo interpretan como un peligro, pero no siempre es así, porque si inviertes a largo plazo, una caída es algo totalmente normal, es que es algo necesario para que tú puedas construir
tu patrimonio. La bolsa no es algo que crece de forma lineal, si no sería muy sencillo, ganaría dinero todo el mundo. Entonces, en estos momentos, el riesgo real no es que nuestras inversiones un día o una semana bajen. El riesgo es que nosotros no seamos capaces de asumir esa volatilidad y que vendamos en el peor momento posible. Para evitar que se den esas situaciones, tenemos que ser conscientes de nuestro perfil de riesgo y debemos calcularlo con mucho detenimiento. El perfil de riesgo no es una suma, no es un número, no es una etiqueta que nos ponemos, sino que es una combinación de 3 factores que tenemos que estudiar antes de tomar una decisión financiera y de inversión. El punto número 1 es la capacidad de riesgo. ¿Cuánto dinero podemos llegar a perder sin comprometer nuestro bienestar, sin comprometer gastos fundamentales y nuestra situación? El punto número 2, que es la tolerancia al riesgo. ¿Cuánto somos capaces de aguantar como pérdida emocionalmente? Que no tiene por qué ser lo mismo que el punto número 1. Hay gente que puede perder una gran cantidad de dinero mirando las cuentas y mirando su balance, pero que emocionalmente son incapaces de entrar en el broker y ver los días en rojo. Y el punto número 3 de esta ecuación, que es el horizonte temporal. ¿Cuánto tiempo podemos mantener esa inversión y cuánto tiempo somos capaces de esperar antes de empezar a ver resultados y rentabilidad? Como os digo, un error típico es pensar que el perfil de riesgo es un asunto puramente psicológico de cuánto somos capaces de soportar, pero no, también depende de nuestros objetivos y de nuestras aspiraciones. Por lo tanto, para hacer todo esto un poquito más práctico, tenemos que hacernos 3 preguntas cada vez que queramos tomar una decisión de inversión en un producto financiero. La primera pregunta sería: ¿cuánto tiempo podemos invertir y cuánto tiempo vamos a mantener esa inversión? La segunda pregunta: ¿vamos a necesitar ese dinero en el corto plazo? Y la tercera pregunta, que sería: ¿cómo reaccionaríamos ante una caída del 20% en esa inversión? Porque si no somos capaces de soportar una caída del 20% en esos productos, es que directamente no deberíamos tenerlos, no deberíamos estar invertidos en ellos. Pensad que esto no es una cuestión psicológica de debilidad, es que es pura coherencia. Por eso es tan importante ponernos objetivos, porque el riesgo y la capacidad de asumirlo cuando no tenemos una meta es que directamente no tiene sentido. Invertir sin objetivo es como navegar sin rumbo, sin un mapa. Tenemos que ponernos objetivos en el corto plazo, en el medio plazo y en el largo plazo. Y por supuesto, cada objetivo con un nivel de riesgo distinto y adaptado. Ejemplo: no puedo invertir el dinero que tengo ahorrado y guardado para dar una entrada de una hipoteca si me quiero comprar una casa en el corto plazo y meterlo en un producto financiero, en unas acciones cuyo retorno se espera a partir de 3 o 4 años. Es que no puedo, es que no tiene sentido. Y aquí aparece también uno de los fundamentos principales de las finanzas, y es que a mayor rentabilidad esperada en un activo, también viene asociado un mayor riesgo. Y ojo, porque esto tampoco significa que un mayor riesgo garantice una mayor rentabilidad. La relación como tal únicamente sería que sin asumir ciertos riesgos no podemos aspirar a X niveles de rentabilidad. Por lo tanto, mi consejo, como siempre, diversificar. Diversificar va a reducir drásticamente el nivel de riesgo al que estamos expuestos. Es nuestra forma de no depender exclusivamente de una decisión. Estamos expuestos a distintos tipos de activos, a distintas empresas, distintos sectores. Diversificamos también en el ámbito geográfico, no nos concentramos en un único país o continente, y nos marcamos una estrategia que sea capaz de reducir ese riesgo, porque sin una estrategia os lo aseguro que las complicaciones se pueden multiplicar. El mercado no es el que destruye a la mayoría de inversores, sino sus propias decisiones, sus propias malas decisiones. Como conclusión, el riesgo no es una variable que nosotros podamos eliminar. De hecho, todo lo contrario, tenemos que entenderlo y aprender a llevarlo y a convivir con él. Es parte del camino. Y cuando lo entendemos, ya no es una amenaza, sino una herramienta de la que podemos sacar provecho y sacar partido. Entonces, la pregunta que nos haremos en el futuro no será si X inversión es arriesgada, sino que será: ¿esta inversión es arriesgada para mí? Y si queréis aprender algo más de estrategias, podéis ir a mi vídeo en el que enfrento el DCA y el market timing para saber cuál es mejor opción para la mayoría de inversores. Por mi parte, nada más. Espero que os haya gustado la explicación y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!